Estamos en este programa una voz que seguramente tanto esperamos, que es esa voz que habla verdad, que surge de la palabra de Dios. Desde aquí queremos bendecirlo a través de la lectura, el recorrido de la Biblia. Mi esposo, el pastor Silvestri, está recorriendo el Antiguo Testamento y conmigo estamos recorriendo el Nuevo Testamento. Así que vimos los comienzos, cómo se preparó y estamos haciendo los repasos, usted lo habrá visto seguramente, cómo se preparó el mundo para la llegada del Señor Jesús. Pero vamos a iniciar ahora el comienzo de su ministerio. Vimos su nacimiento, pero ahora vamos a ver el comienzo de su ministerio. Lo dejamos al Señor Jesús con sus padres, quizás colaborando con su papá en la carpintería de niño, pero de pronto llega un momento donde es como que si Dios, el Padre, dijese, esto es el instante, ahora ya debía comenzar el ministerio público, y entonces ahí es como que comienza a tener, por así decir, trascendencia, es conocido. Hay un texto que yo quiero leerles, aquel de quien dijo el Señor Jesucristo: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, por ejemplo. Hay otro texto en el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 1, que dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ahora hay otra preparación. Tuvimos esa preparación del mundo en aquel momento que vimos carreteras, aquel imperio romano que de alguna manera fue utilizado para la llegada del Señor Jesús. Estaba todo preparado, estaba previsto por Dios. Ese era el momento, ese era el instante que el Señor Jesús debía nacer. Pasó un tiempo, él está, insisto, en la casa de sus padres, pero luego es el momento que él debía nacer. Malaquías lo anuncia y vemos aquí también que el mismo Señor Jesús lo anuncia con respecto a la persona que iba a preparar el camino para su llegada, para su ministerio público, perdón, no para su llegada porque él ya había nacido, pero era para el comienzo de su ministerio público. Y entonces vamos a ver quién era esta persona. Vemos entonces, ¿quién será esta persona que el Señor Jesús mismo dijo es aquel que preparará el camino? Malaquías lo anuncia. Veamos. ¿Quién es? Nació 6 meses antes de Jesús y bajo circunstancias sobrenaturales. Era del linaje sacerdotal y sus padres fueron Zacarías y Elisabet. Apareció en la historia como profeta del Señor, cumpliendo las profecías tocante al precursor del Mesías. Jesús lo comparó con Elías y lo destacó como el más grande profeta. Su mensaje, el arrepentimiento para perdón de pecados. Él es Juan el Bautista. Gloria a Dios. Ahí está, ese es Juan el Bautista. Juan el Bautista, Juan el Bautista, pero su nombre era Juan, y Juan quiere decir don de Jehová. Entonces ese era ese don de Dios que venía para preparar el camino del Señor. Hay otro texto que quiero leer, que está en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 80. Y ahí habla que él había sido dedicado y consagrado a la obra de Dios y había tomado el voto de Nazareo. Lo que quiere decir esto se lee en el capítulo 6 del libro de los Números, que es distinto decir el nazareo al nazareno, porque nazareno es que nació en Nazaret, mientras el otro es nazareo. Era una preparación que quería decir que estaba apartado para Dios.
Y de tal manera estaba apartado para Dios que tenía una vestimenta determinada, comía de una determinada manera. Quizás podemos leer ese texto que habla acerca de cómo estaba vestido. Creo que alguno lo tiene. Lucas, a ver si alguno lo puede leer. Lucas 1:17. A ver, lee. En Lucas 1:17 dice: precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías. Ahí está. Para volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Ahí está. Ese era, era la directiva que él tenía de parte del Señor. Iré delante de él con el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Él estaba en el desierto, vestía, como decía, túnica de piel de camello, el cinturón de cuero, era la ropa que caracterizaba a los profetas, y comía miel y langosta, ¿no? Una comida bastante, diría yo, exótica, ¿no? Pero ese era Juan el Bautista, más o menos lo estamos describiendo. A ver si le hacemos lugar, que llegó una de las chicas, claro, llegó. Es una seño que llega también a la... Tenés tu lugarcito, dale. Ella viene de la escuela también, bienvenido, la señorita maestra. ¿De qué grado? No tiene micrófono. Sexto y séptimo, pastora. Bueno, después le vamos a preguntar cómo vamos. Ahí está. Gracias a Dios que llegó. Bueno, y entonces vemos a Juan el Bautista. Pero este texto está interesante porque nos habla en qué consistía este mensaje de Juan el Bautista. Lo puntual es que aparece una nueva era, un nuevo tiempo con el mensaje de Juan el Bautista. Si usted relee este texto, porque dice, vuelvo a leer, irá delante de él con el espíritu y poder de Elías. Lo vuelvo a leer para que usted ahora preste atención a esa lectura con respecto a lo que le estoy diciendo. Comienza una nueva etapa, una nueva era con esa predicación de Juan el Bautista. Él, prepara el camino para el ministerio público del Señor Jesús. Pero realmente lo que comienza es una nueva etapa. Yo pienso, hago un paréntesis acá, pienso que, ustedes me dicen si voy demasiado rápido. ¿Usted me lo puede decir? A ver. Bueno, gracias. Me contestó el director en lugar de todos ustedes. Pero la realidad es que yo pienso que estamos también atravesando, como hijos de Dios, como iglesia, una nueva era, un nuevo tiempo. Y entonces hay una voz de Dios para la humanidad a través de la iglesia. Es un nuevo tiempo y hay una voz de Dios. Acá lo que se estaba preparando era el ministerio público del Señor, que el propósito era la cruz, la salvación. Pero ahora nosotros estamos preparando el camino para la venida del Señor Jesús. Me impresionó en estos días, estaba en un supermercado y yo estaba con la góndola viendo los precios, ¿vio? Y viendo a ver. Bueno, y estaba ahí viendo los precios en la góndola y alguien pasa y me dice, Cristo viene pronto. Me di vuelta, gloria a Dios, le digo. Estábamos hablando el mismo idioma, ciertísimamente era un creyente. Y me impresionó lo que me estaba diciendo. Yo digo, me sonó, porque digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es que tenemos que anunciar este nuevo tiempo
hacia la venida de Cristo. Y seguramente están los profetas, la iglesia tiene una característica determinada, todo prepara el camino hacia la venida de Cristo. Es interesante porque dice, los entendidos cuando vean estas señales, Cristo está cerca. No sabemos cuándo, nadie sabe, eso de que dicen tal fecha es temerario totalmente, porque no lo dice la Biblia, es más, la Biblia aclara, nadie sabe el momento. Pero lo que sí advierte es las señales. Hay señales, señales acá, señales acá. Cuando ustedes vean, inclusive describe qué tipo de señales. Cuando ustedes vean esta señal, abran los ojos. Entonces, realmente uno recoge señales, va recogiendo señales. Estaba hablando hoy día con mi amiga, una pastora amiga que está en Estados Unidos, y estamos hablando de aquí, de Argentina, Estados Unidos, y compartíamos textos bíblicos y compartíamos la palabra y compartíamos, parece, la misma inquietud espiritual, ¿no? La misma inquietud. Santidad, oración, gente de la palabra, la misma inquietud. Entonces yo digo, algo nos está diciendo Dios. Algo Dios en su soberanía está preparando los tiempos. Y yo creo ciertísimamente que esto ocurre, como ocurrió cuando el Señor Jesús comienza entonces ese ministerio público tan importante, todo está preparado. Es interesante, yo no lo dije, lo obvié, pero me impresiona mucho y me interesa remarcarlo, porque vimos que en el nacimiento de Jesús todo fue anunciado desde la divinidad, desde Dios. El ángel que se apareció a María, ángeles que aparecieron a los pastores, una experiencia sobrenatural los magos tuvieron, una experiencia sobrenatural tuvo María, una experiencia sobrenatural tuvo José, y ahora hay una experiencia sobrenatural que tienen también los papás de Juan el Bautista. O sea que también viene con una experiencia sobrenatural esta persona que iba a preparar el camino para la llegada de Jesús. Podemos pensar que esa persona la podemos traducir ahora iglesia, la iglesia que está lista, está munida de ese poder de Dios, de esa sabiduría de Dios, de eso que viene de parte de Dios, ese hecho sobrenatural sobre la iglesia que brillará, que manifestará la gloria de Dios para preparar el camino para la llegada del Señor Jesús. Yo creo que estas cosas sucederán y creo que están sucediendo si prestamos atención. Yo por ahí voy prestando atención a señales. Digo, esta cosa que parece simple, esta persona que pasa detrás mío y me dice esa frase, a mí me sonó, ¿no? Seguramente él me reconoció, pero no me dijo, oh, Pastora Mabel, no, me dice directamente esta frase. Y yo digo, Señor, ¿qué es lo que estás queriendo decirnos? De todos modos, estamos atentos. Y decía cuando llegaba al canal a alguien hoy día, gracias a Dios como nunca antes, doy gracias a Dios por tener a Cristo en el corazón y tener la fe en un mundo que tan convulsionado en todos los ámbitos, en el mundo entero, en todos los países. Y hay, la verdad, querido amigo, querido hermano, señales muy significativas en todos los aspectos sociales, políticos, económicos y naturales. En todos los aspectos hay una convulsión que algo nos están diciendo. Mientras que la iglesia está atravesando un tiempo muy poderoso, pero también tiempos de cambios importantes, que se inclinan hacia la preparación de la llegada de Cristo el Señor.
que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a ser sabios en el Señor. Entonces, alza, volvemos al tema, alza, pero se dan cuenta como en todo tiempo no queda nada descolgado. Yo siempre digo, la Biblia, la palabra de Dios es una unidad y nos está marcando los tiempos y la característica de los tiempos. Ciertísimamente así es. Entonces ahí volvemos al momento cuando Juan el Bautista está listo también para preparar el camino para la llegada del ministerio público del Señor Jesús. Juan el Bautista alza la voz, y no precisamente con palabras lisonjeras. Hago otro paréntesis acá. Creo que este es un tiempo de la iglesia no precisamente para palabras lisonjeras, sino para definitivamente, como nunca, pero definitivamente tenemos que tomar decisiones en nuestra vida del lado del Señor, bien definidos, bien definidos. Y Juan el Bautista tiene un mensaje tremendo. En Mateo capítulo 3, versículo 2, no sé si alguno le di para leer. ¿Mateo alguno tiene? Ahí está, lo podés leer. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está, ese es el mensaje. Ella muy dulce lo leyó, ¿no? Pero sí, pero Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No le palmeaba la espada, si querés, arrepentíos porque el reino, imagínense a voz en cuello, porque no tenía micrófono, porque no tenía megáfono, porque no, así, ¿verdad? Algunos dicen que el Señor Jesús iba a la orilla del agua porque la voz entonces se podía amplificar. Es lo que, eso no nos dice la Biblia, entendemos que sería así, porque en aquellos tiempos no había amplificación de ningún tipo. Así que Juan el Bautista estaba preparando el camino y con toda su voz, con la voz en cuello y con énfasis decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, es interesante ver, si está diciendo la palabra, yo no sé si les di algún texto, alguno les di Mateo capítulo 3, versos 7 y 10. ¿Alguno lo puede leer? A ver. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahí está. Miren que no le decía, pobrecito, generación de víboras. Sí, es tremendo. Yo siempre recuerdo a mi padre, un hombre de Dios realmente, y él siempre decíamos, papá, tenemos que predicar. Y entonces él decía, sencillo, generación de víboras, arrepiéntase. Él tenía mucho sentido del humor. Arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, no te dijo Fabián, si quemara, pobrecita, Inesita. No les decía así. Los trataba de generación de víboras. ¿Cuántos de nosotros hoy día nos ofenderíamos mal si el pastor se para en la plataforma y dice esto, ¿no? La pastora, como a mí algunos también se me han enojado porque estamos diciendo lo que está sucediendo. Pero la verdad es esa, Juan el Bautista estaba hablando, su mensaje, el eje de su mensaje era el arrepentimiento. Y ahora, si nosotros vemos, en base a este texto que leyó nuestra hermana, generación de vida, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A veces nosotros tenemos esa tendencia de decir,
el arrepentimiento es que tiene pesar por lo que hizo, ¿no? Entonces, porque hay algunas tendencias que dice, bueno, porque tengo pesar por lo que hice, entonces hago unas penitencias y ya está, estamos arregladitos todos. Y después sigo haciendo lo mismo de toda la vida. El arrepentimiento que habla Juan acá es el arrepentimiento que exige una experiencia radical de pensamiento, de concepto, de vida. Es un cambio radical. No es que voy a cambiar en algo un poco y porque yo tengo pesar por lo que siento, por lo que hice, tengo pesar. Y muchas veces se confunde el arrepentimiento con este concepto. Yo tengo pesar, sí, yo realmente, y hasta es capaz que lloremos, porque y lloremos de bronca, porque puede ser que yo me equivoqué, no me pude equivocar, si yo soy el número 10. ¿Cómo puede ser que me equivoco? No, yo no me voy a equivocar jamás. Y si me equivoqué, la verdad que siento un pesar porque me equivoqué y a la vez bronca porque me equivoqué si yo era número 10. ¿Cómo ahora tengo que atravesar todo esta historia de cumplir, digamos, de penitencias por esta razón? No, el arrepentimiento de Juan venía a traer toda una revolución a lo que se estaba acostumbrado. Era cambio de vida radical. Eso es arrepentimiento, un cambio de vida radical. Y entonces, ese cambio de vida radical te hará cambiar en cuanto a conceptos, pensamientos, por eso dice, hay otro pasaje en la Biblia que habla acerca de derribar todo pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia al Señor. El Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Hay un Dios de este siglo que tira conceptos, que tira formas de vida. Digo tira, es como que siembra, ¿no? Y entonces por eso Juan el Bautista tiene una expresión tan fuerte. Arrepiéntanse, generaciones de víboras. Porque lo que el diablo hace es siembra en cada tiempo, es como que pone sus huevos, como decimos que pone los huevos de áspid. Y entonces crea generación. En los huevos de áspid, que cuando se revienta huevito, ¿qué va a salir? Una serpiente. Y entonces, generaciones de víboras, generaciones, o sea, que esos huevos dieron a luz generaciones de serpientes. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Entonces, por eso, Juan el Bautista es muy fuerte. Él le está diciendo verdad, esto es una verdad. Es necesario arrepentirse para que vengamos a ser personas. Personas espirituales, personas llenas del poder de Dios. Vengamos a ser esos seres creados según Dios, que hasta ahí estábamos distorsionados por la acción bien clara y definida de Satanás, que viene y siembra en nosotros conceptos, siembra en nosotros, por eso dice que el diablo es el padre de las mentiras, mentiras que nosotros nos terminamos creyéndolas, creemos que eso es. Por eso estaba hablando en estos días acerca del estado de esclavitud y nos tiene tiempos y tiempos y tiempos en estado de esclavitud, creyendo que esa es la vida normal, que esa es la vida, y es más, creemos que eso es la vida. Entonces Juan el Bautista viene a abrir los ojos, por eso digo, se establece un paradigma, un quiebre con lo que hasta aquí, por eso a los judíos le fue difícil aceptar a Jesús.
porque ellos eran de la idea del pesar por el pecado. Tenían todo claro en la palabra de Dios. Esperaban el Mesías, que venía a salvarles. Pero era muy difícil comprender este mensaje de Juan el Bautista. Y tan fuerte se para y le dice, son generaciones de víboras. Satanás ha sembrado por tiempo y tiempo la mentira. Conceptos mentirosos, les ha hecho creer que eso es la vida, pero la vida viene a través de Cristo el Señor. De esa obra que el Señor estaba listo, pronto para realizar en la cruz del Calvario. Hacemos un... Hola, sí, buenas noches. Muy buenas noches, hoy soy la voz. Ah. Hay una voz también en este programa, una voz. Bueno. Y qué elegante que está, ¿eh? Ah, está gracias. muy elegante, igual que todas las damas aquí Ay, presentes. bueno, sí. Y vio, la vestimenta para las mujeres es algo muy, pero muy importante. Sí, porque nos no gusta. Nos gusta, pero además no solamente nos lleva su tiempo poder elegir el atuendo, sino que también, una vez que ya está seleccionado, empezamos a pensar, pero ¿tiene que ver con esta reunión o con esta actividad que voy a desarrollar, esto que quiero ponerme? Cierto. La selección lleva su tiempo, pero una vez que desarmamos el ropero, le pedimos la opinión a muchísimos, a todos los que están en la casa prácticamente, digamos que cumplimos con el objetivo. ¿A cuántas de las damas aquí presentes le ha sucedido esto antes de venir al estudio? ¿Qué me pongo? A ver, con valor, levante la mano. Todas las mujeres. Mara se confiesa y dice, y si a mí me pasa. abrimos y decimos, no tenemos nada. Entonces le vamos a pedir a Mara, que tanto le preocupa la vestimenta, que vaya al púlpito del saber, porque vamos a hacer Mara? una pregunta relacionada con la vestimenta, y en este caso es la vestimenta de Juan el Bautista. Adelante, Mara, puede ir hacia el púlpito. El púlpito se encuentra allá, en esa escenografía contigua. Chao, Mara. A ver, Mara, si prestó atención acerca de cómo estaba vestido Juan el Bautista y cómo se alimentaba también. Mara, la pregunta es, ¿la vestimenta y el alimento de Juan el Bautista estaba vestido de piel de animal salvaje? ¿Tenía sandalias de cuero? ¿Cinto de cuero en la cintura? ¿Vestido de pelo de camello? ¿Comía frutos del bosque? ¿Langosta? ¿Miel silvestre? Mara, ¿cuáles son las preguntas correctas, las respuestas correctas? Bueno, estaba vestido de pelo de camellos, comía langostas, miel silvestres, no sé si me quedó. Está bien. Y sandalias de cuero. ¿Sandalias de cuero? Tengo duda. Lo otro estoy segura. Langostas, miel silvestre, vestido de pelo de camello. Ah, tengo el dibujito. No. Sandalia de cuero no. Mara, por poquito. Vamos a cambiar las sandalias de cuero, que no lo dice la Biblia, por el cinto de cuero que rodeaba su cintura. Lo dije, ¿sí? el cinto de cuero, ¿no lo dije? Bueno, le hizo una buena combinación. Pero vamos a sacar las sandalias, que no lo expresa. Claro, ella dijo, pero como está buena muy bien, dama, Mara. algo que Muy bien. accesorios. Felicitaciones. Como Podemos buena seguir. mujer, ella dijo, los accesorios tienen que combinar. Claro, le faltaba la Hablamos del Muy vestido. bien, un aplauso para Mara. Muy bien. Me parece bárbaro. Hacemos un breve paréntesis. Dale, hacemos un descansito. Tomo nota de los textos. Tome nota de los textos, son importantes. Después usted en su casa los vuelve a leer y a releer. Una cosa antes de ir al bloque que sigue. Quiero decirles que había un requisito previo para el bautismo, porque vamos a meternos en el bautismo en el próximo bloque. Y había requisitos previos para el bautismo y también por qué el Señor Jesús avanza hacia el bautismo, por qué Él decide
el bautismo, por qué va al bautismo. Hacemos un brevísimo corte, señor director, y enseguida regresamos. Un heladito, un juguito, ¿listo? Tienen hambre. Y enseguida regresamos con ustedes. Estamos aquí adorando al Señor y cómo no escuchar la dulce voz de Marianela, ¿eh? Vamos, Marianela. El águila del pensamiento humano nunca alcanzará las alturas del Calvario. No hay monte ni lugar más alto, no hay misterio más oculto que haya sido revelado. Si pudieras comprender, si pudieras ver tan claro lo que el carpintero aquel vino a hacer en el Calvario. Él vino a reconciliar al Creador y su criatura, disipando cualquier duda de su amor y su poder. Él vino para salvar lo que se había perdido, con su sangre y su perdón, adoptarnos como hijos. Aquella cruz bañada de amor quedó por siempre muy anclada en mi corazón. Si pudieras comprender, si pudieras ver tan claro lo que el carpintero aquel vino a hacer en el Calvario. Él vino a reconciliar al Creador y su criatura, disipando cualquier duda de su amor y su poder. Él vino para salvar lo que se había perdido, con su sangre y su perdón, adoptarnos como hijos. Él vino para salvar lo que se había perdido, con su sangre y su perdón, adoptarnos como hijos. Él vino para salvar lo que se había perdido, con su sangre y su perdón, adoptarnos como hijos. Gloria a Dios, gracias Marianela, realmente una alabanza que nos llena de gozo. Habla de Cristo, Él vino para salvarnos, Él vino para librarnos realmente. Y estamos viendo toda esa preparación
de su ministerio cuando se hace público, comienza el ministerio del Señor Jesús. Hablando de Juan el Bautista, estoy haciendo un repaso rápido, dijimos su predicación se centra en el arrepentimiento. Entramos en lo que es el bautismo en agua, y vemos en algunos relatos que dice que aquí hay agua, que impide que sea bautizado, pero había un punto que sí era previo para el requisito previo para el bautismo, y justamente el requisito previo al bautismo era el arrepentimiento, y hoy día sigue siendo el requisito, es haber sido esa persona capaz de decir: Señor, me arrepiento de mis pecados, te recibo en mi corazón, entonces soy salvo y estoy listo para ir a las aguas del bautismo. Entonces, el requisito previo era justamente el arrepentimiento, algo que Juan el Bautista estaba predicando con todo énfasis. Fíjese que entonces acompaña esa predicación una serie de elementos importantísimos que tienen que ver con ese eje de la predicación de Juan el Bautista, que era el arrepentimiento. Tenía que ver con la misma persona de Jesucristo, lo vamos a ver, cuando en todo su ministerio público y hasta cuando Él llega a la cruz en función de nuestra salvación. Y esto es posible, insisto, si nosotros tenemos claro el tema. Fíjense, es tan importante esa predicación. Cuando habla, insisto, generación de víboras, es necesario arrepentirse de esa condición, ¿no? Arrepentirse de eso que ha sido sembrado por Satanás por tiempo y tiempo. Ahora viene otro tiempo, ahora viene la oportunidad de ser rescatados de esa situación. Impresionante, impresionante. Yo cuando estudio y reestudio esto me impresiona, me impacta realmente el proyecto, el propósito de Dios para la humanidad y cómo Él hizo cada cosa de una manera como que Él es Dios, ¿no? Sobrenatural, hermoso el Señor. Bueno, entonces decimos, el requisito previo era justamente el arrepentimiento, y en muchos textos se habla acerca de que impide si está el agua, porque podemos pensar de esta manera: no, tienen agua ahí, vamos a bautizarlo en el nombre del Señor. Ahora, Juan el Bautista, entonces él tenía personas que él bautizaba luego de su predicación, del arrepentimiento de sus pecados, entonces él bautizaba. Un día, oh sorpresa, alguien se le parece entre los candidatos al bautismo, y era nada menos que el Señor Jesús. Entonces, ¿cuál fue la expresión de Juan el Bautista? Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 14. Mateo 3:14 dice así: Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Ahí está. ¿Qué? Juan estaba sorprendido. ¿Cómo es esto posible? Si es al revés. Él reconocía a Jesucristo como Señor y como el Mesías. Él era el Mesías. Dice: ¿cómo es posible que tú vienes a mí? Vean, yo necesito ser bautizado, pero tú vienes a mí. Voluntariamente el Señor va a que Juan lo bautice. Entonces, porque lo cierto era que no era necesario, acá hay un punto fundamental. Vamos otra vez al eje de la predicación y los requisitos previos al bautismo. No era necesario que el Señor Jesús se arrepintiese de sus pecados. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, verso 46 dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Dice el Señor Jesús. Y hay otros textos que hablan acerca de que el Señor era sin pecado. Sin pecado. Pero
era necesario que esto ocurriese. Este texto está, dije en Juan capítulo 8, versículo 46, ¿verdad? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Era sin pecado. Entonces, ¿por qué era necesario que el Señor viniese a bautizarse? Primero que Él era Dios y Él era el Mesías. Porque era este preciso momento el inicio de su ministerio. El bautismo de Juan, entonces, dijimos que marcaba la transición a un nuevo tiempo, a una nueva era, ¿verdad? Entonces, Juan el Bautista decía, arrepentíos, otra de las expresiones de Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, verso 2. Ahora está diciendo algo más. Primero, arrepiéntase, generación de víboras. Pero ahora dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué les está diciendo? Porque los está guiando a Jesucristo. Ahora Él está marcando un nuevo tiempo a través de la persona de Jesucristo. El reino de los cielos se ha acercado en la persona de Jesucristo. Entonces, otra vez, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 21, si leemos, dice Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Insisto, ese texto es tremendo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Lo ven? Con nosotros, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros, vamos a ponerlo así, vengamos a hacer justicia de Dios en él. Él se hizo pecado, era sin pecado, pero ya en este momento comienza su ministerio. Alguien que no tenía pecado venía a bautizarse cuando el requisito previo era el arrepentimiento. Y Él se hizo pecado por nosotros. Y entonces hay otro texto, Mateo 3:15. ¿Alguno lo tiene? Lo leo. Deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Él toma el primer paso de su ministerio público para todo esto que ocurrió era el significado de su muerte en la cruz. Y este es el primer paso que él toma. Deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. La primera palabra del Señor al comenzar su obra fueron estas. Insisto, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Por qué tuvo que bautizarse el Señor Jesús? ¿Alguno me lo puede responder? Para cumplir toda justicia. Bueno. Para cumplir las Escrituras. Sí, está bien, para cumplir toda justicia, para cumplir las Escrituras. Pero dije algo puntual yo. No. El comienzo de su ministerio. Es cierto, tiene que ver con esto, para que se cumpla toda justicia. Pero eso era toda esa obra, pero aquí comenzaba. Era el comienzo de este ministerio, el comienzo de lo que el Señor vino a hacer en este mundo, para salvarnos. Pero era el comienzo. Daba, por así decir, el puntapié inicial a su ministerio. Entonces, por eso era necesario que el Señor Jesús
se hiciera pecado, como lo dice Pablo, en ese mismo momento. ¿Cómo? Pasa en la cruz, pero comienza acá. Comienza acá. Uno dice, comenzó en todo el sufrimiento de la cruz, comienza acá. Comienza acá. Ya Él acá se hace pecado para, de alguna manera, ser como nosotros, con nuestra naturaleza de pecado. Y Él vive, experimenta esa naturaleza de pecado, siendo que Él no tenía pecado. Comienza entonces su obra tremenda. ¿Y por qué tuvo que bautizarse Jesús? Entonces, por esta razón. Entonces, por esta razón. Se tuvo que bautizar porque es el comienzo de su ministerio y para que se cumpla toda justicia. ¿Bien? ¿Estamos? Bien, hacemos un brevísimo paréntesis. ¿Podemos ir al coro? Vamos al coro. La alabanza, adoramos al Señor. Y por eso en este programa, Una Voz, adoramos al Señor de todas las maneras, a través de la lectura, la alabanza, con nuestra voz, con la oración, porque también oramos. Y oramos por usted. Recuerde que usted puede llamarnos y con mucho gusto vamos a orar por sus necesidades en el nombre de Jesús. Seguimos entonces con nuestro estudio y dejamos al Señor Jesús que estaba ahí listo para ser bautizado. Ahora ocurrió algo inesperado quizás. Yo a veces me pregunto, ¿qué habrán pensado? ¿Qué experiencia tuvieron aquellas personas que estaban también esperando ser bautizados? O aquellos que ya habían sido bautizados. En el momento en que el Señor Jesús va a las aguas del bautismo y ocurre esto. Vamos a ver Juan capítulo 1,
versículo 32 al 33. Lo leemos. Juan dice en el versículo 32 y 33, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Fíjense que algo ocurre con la figura de esa paloma, la voz, dice que el Señor está recibiendo el poder del Espíritu Santo sobre él, dice este texto. El Espíritu Santo llegó sobre él. Ahora, ¿cómo puede ser que el Señor Jesús necesite el poder del Espíritu Santo? Sin embargo, era necesario que él sea investido del poder del Espíritu Santo para la obra que debía hacer, para llevar a cabo su obra. Esto es medio raro. Pero la realidad es que nosotros nos olvidamos que el Señor Jesús, por esas cosas que son complicadas de comprender, pero en Él habitaban las dos naturalezas. Y lo que necesitó todo su ministerio, el Señor, en su naturaleza humana, la fortaleza del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo sobre Él, para desarrollar su ministerio. Y lo vemos en tantísimas veces como el Señor Jesús recibe del Espíritu Santo el ser fortalecido. Lo vemos aún cuando está en el Getsemaní, dice que vinieron a auxiliarle desde el cielo porque él necesitó ser fortalecido. ¿Necesitaba su naturaleza divina ser fortalecido? No, pero sí sobre su naturaleza humana. Por eso nosotros necesitamos, hermanos, es interesante leer Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, que él mismo declara, el Espíritu del Señor es sobre mí. Por eso nosotros como con nuestra naturaleza humana necesitamos que el Espíritu del Señor sea sobre nosotros, para ser fortalecidos, para tener el poder que viene de lo alto. Nosotros en nuestra humanidad es imposible. En otra oportunidad el Señor, por eso el Padre Celestial, en el momento en que la paloma desciende, ¿qué dice la voz? Y lo leemos, la hermana lo leyó. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado, en ti no sabía él que era Hijo de Dios, pero su naturaleza humana necesitaba recibir esta orden de parte de Dios. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Interesante, entonces, ¿por qué tuvo que el Señor Jesús no solamente ser bautizado, sino por qué vino el Espíritu Santo sobre él? Importantísimo tener en cuenta. Ahora luego ocurre algo. Inmediatamente después de su bautismo y después de que el Espíritu Santo reposa sobre él, él fue llevado por ese mismo Espíritu que llenaba todo su ser para que fuese tentado por el diablo en el desierto. Y vamos a ver qué ocurre ahí en ese mismo instante cuando el Señor Jesús es tentado en el desierto. Desde su niñez él había tenido su mirada en la obra que él debía llevar a cabo, desde su niñez. Es interesante verlo como él se expresaba y aún con los en la sinagoga. Él se expresaba de una manera realmente con tanta sabiduría, pero es que él tenía su mirada en la obra que él debería hacer. Su mirada fue siempre en la obra mesiánica, lo que él tenía que llevar adelante.
Ahora, vemos entonces que Él está dando el primer paso decisivo con el bautismo hacia la cruz. Dice, y luego fue en el bautismo investido con el poder del Espíritu Santo. Entonces, vimos que Él no podía pecar, dijimos que Él no podía pecar. Era imposible que Él pecase. Entonces es como que no nos cierra por qué la tentación. ¿Por qué el Señor Jesús fue tentado? ¿Cuál era el propósito de esa tentación? Quisiera leer, no sé si yo a alguno le encargué este texto de Hebreos 4:15, pero si alguno lo tuviese rápidamente, si no, yo lo puedo leer. Él no podía pecar, porque Él era Dios. Sí, leemos. En Hebreos 4, capítulo 4, versículo 15 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está. Entonces, este es el propósito de esta tentación. Fíjense, no puede pecar, pero Él dice acá, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, es el lado humano del Señor, es el que fue tentado a nuestra semejanza. Pero era sin pecado. Pero fue tentado como si fuésemos nosotros. Ahí vemos otra acción sustituta de nosotros, por así decir. Él no tenía pecado, pero sin embargo, dice este texto, fue tentado en todo según nuestra semejanza. Vamos a leer otro texto, si alguno me lo puede buscar. Hebreos capítulo 2, verso 18. Vemos ahí algunas otras cositas. Sí. ¿Alguno lo tiene? Lo lee. Ahí está. Dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahí está. Entonces, ¿qué está diciendo este texto? Que esto era necesario en la vida del Señor Jesús, porque lo prepara para ser intercesor nuestro. La Biblia dice que hoy día el Señor Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Hay una disciplina personal del Señor Jesús para preparar por así decir, su ministerio intercesor por nuestra vida. Interesante. En Génesis 3:15 leemos aquel conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y en este momento es el primer encuentro decisivo entre Jesucristo y la serpiente. El primer encuentro entre los dos. Y gracias a Dios, el Hijo del Hombre salió victorioso. Gloria al Señor. Habiendo derrotado ahí rotundamente al enemigo. Ya aquí lo está derrotando con la tentación. Y Satanás lo tienta en tres aspectos. Vamos a ver. ¿Podemos leer Efesios capítulo 6, versículo 17? Vamos a ver. Apela a los afectos, a las necesidades naturales y a lo que tiene que ver con sus aspiraciones mesiánicas. Tres aspectos. ¿Leemos Efesios 6, 17? A ver. Sí, está bien, de sentadita, porque tenés las cosas ahí. Efesios 6, 17 sí. Dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios. Ahí está. Porque, ¿qué hace el Señor Jesús? ¿Cómo hace frente? Primero, con el poder del Espíritu Santo. ¿Y con qué dice acá? Pero dice el poder del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Léelo otra vez, Mara. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea que, fíjense, interesante, el Señor Jesús hace frente con el poder del Espíritu, dice este texto, haciendo uso de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea que nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo y la espada del Espíritu, que dice que es la palabra de Dios. No, por supuesto, este libro, lo que dice este libro. Y lo que es parte de la vida del creyente. No es, a ver, estaba hablando con una pastora amiga hoy, estábamos hablando acerca de la oración. Y a veces pedimos oración porque estamos en una necesidad. Oramos como nunca cuando estamos en una necesidad. Pero la oración, cuando el Señor dice orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro, no es algo que voy a hacer por esta razón. O en un momento determinado de mi vida me voy a poner... No, es un presente continuo, la oración, la lectura de la Biblia, es un presente continuo porque tiene que ser la vida, vamos a decir así, el estilo de vida. Porque antes teníamos el estilo de vida de la serpiente, por así decir. Pero nosotros tenemos que tener el estilo de vida espiritual, del hombre espiritual. Y esto es lo que el Señor Jesús está transmitiendo en ese momento de la tentación. Nosotros, no es un momento que tenemos que orar, tenemos que ser hombres de oración y mujeres de oración y hombres y mujeres de la palabra, que es la espada del Espíritu. El Espíritu Santo viene sobre mí y yo declaro, y el Señor Jesús en la tentación, Él declara la palabra. Alza la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Escrito está tal cosa, punto. El diablo no puede avanzar. Escrito está la espada del Espíritu. Y esto entonces para nosotros es algo fundamental en nuestra vida, fundamental. Y por eso el Señor Jesús se hizo pecado como nosotros, se hizo como nosotros en nuestra semejanza y para decirnos hoy, vamos muchachos que se puede. Es posible, porque yo lo hice en semejanza de hombre, con la naturaleza humana. Y lo hizo, y lo pudo. Porque la espada del Espíritu, el poder del Espíritu Santo sobre mí, Él fue ungido con el poder del Espíritu que viene sobre mí, es poder, es sostén, es cobertura, y la espada del Espíritu. Le ensartás al diablo, ¿no? Es como una esgrima, ¿no? La espada del Espíritu, escrito está, ¡pah! Cae ahí, ¡ah, qué lindo! En el nombre de Jesús, escrito está. Y ahí está, no solo de pan vivirá, las necesidades, porque el diablo te tienta siempre en esos tres aspectos que dijimos, ¿verdad? Dijimos en las necesidades naturales, en los afectos y lo que es la aspiración que él tenía de llegar a cumplir la obra, la aspiración mesiánica. Y siempre aparece en esos tres aspectos la tentación sobre nuestra vida. Y en el nombre de Jesús, ¡pah!, le ensartamos la palabra del Espíritu, que es la palabra que es esa arma poderosa en nosotros. Escrito está.
ahí está. Y no podés avanzar, porque escrito está. Y lo que escrito está, para nosotros es. Es un hecho concreto, no es algo, una ilusión, algo, no, es un hecho concreto. Y en este tiempo nosotros necesitamos verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios. Todo lo otro es como humo, es mentira, es humo, no es cosa concreta como es la palabra de Dios. Vamos entonces Pero a la... qué bueno, pastora, lo que estoy escuchando. Acá ya están todos fervorosos para sí, muy responder. Seguramente la pregunta, porque vamos a recordar momentos en donde Jesús se enfrenta a la tentación y, como usted nos está enseñando en esta noche, lo resiste con la palabra. Vamos a ver si recuerdan los alumnos con qué palabra Jesús está resistiendo al diablo cuando es tentado en el desierto. ¿Recuerdan el episodio? A ver. Muy bien. Vamos a las escenas. Vamos con la primera escena. Veamos. En esta primera escena, la ponemos en el aire. Jesús se encuentra en el desierto. Vamos con el audio, así escuchamos bien qué pasa. El diablo entonces le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena a esa piedra que se convierta en pan. Aquí tenemos la primera tentación. ¿Y cuál fue la respuesta? A ver, ¿quién responde? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien, es correcta. No, lo que pasa que, viste, la serpiente no deja salir lo que... Ahí. Luego el diablo lo levantó, mostrándole en un momento todos los países del mundo, y le dijo: yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido y se lo daré al que quiera dárselo. Todo será tuyo si me adoras. Acá los alumnos dicen que no es así, lo están reprendiendo. Dijo el Señor Jesús: vete de aquí, Satanás, porque al Señor solo adorarás y a Él solo servirás. Muy bien, correcto. Muy bien. Pero hay una tercera escena que me parece que es la que el alumno antes expresó. A ver, vamos con la tercera escena. Después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque las escrituras dicen: Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. ¿Y cuál es la respuesta? No tentarás al Señor. No se tentará. Claro, le dice la palabra. Pero fíjense el astuto del diablo, porque también le está citando la palabra, ¿no? Pero, claro, le cita la palabra, pero claro, es mentirosa, sí. Aunque dice la verdad miente, exactamente. Están aprendiendo, se los ve. No, está muy bien. Se los ve muy concentrados al menos. 10 puntos. Ahí está. Vamos a escuchar una alabanza que nos trae Fabio Silva. Fue allí, en aquel madero, que nació la esperanza de la humanidad. Pudo más el amor y la pasión que el dolor y la vergüenza. Su sangre derramada me limpia del pecado atroz. Fue allí, en aquel madero, que encontré vida, paz, esperanza y libertad. La cruz de Cristo, locura a los que se pierden, pero poder de Dios a los que se salvan. No tengo palabras para expresar tanto amor. Amigo mío, Señor mío y Padre mío. Fue allí,
en aquel madero que Jesús ocupó mi lugar. Y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y sí, me glorío en la cruz, porque me ha redimido y me ha hecho vencedor. Vacío, vacío está aquel madero, pues Jesús está vivo, mi Cristo vive, mi Cristo viene y por siempre y para siempre reinará. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias Fabio Cid que nos trae esta declaración realmente ciertísima del Señor. Vamos a ver Juan capítulo 1, desde el versículo 35 al 51. Por supuesto no vamos a leer todo ese versículo, pero sí quiero leer Isaías 53:7. Nuevamente, al día siguiente, en el tercero, en la serie de 4 días seguidos, Juan, estando con sus discípulos, ve a Cristo y alza su voz y dice: he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué pasa? Inmediatamente que él ve 2 de sus discípulos, de este precursor, de este que prepara el camino, 2 de sus discípulos instantáneamente le dejan y siguen a Jesús. ¿Cuáles fueron estos 2? Cuando él le dice: he aquí el Cordero de Dios, Juan y Andrés. Juan y Andrés fueron los primeros discípulos del Señor Jesús, los primeros. Cuando Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios, estos 2 discípulos que habían sido sus discípulos hasta ahí, dejan a Juan el Bautista y vienen a ser parte de esta preciosa, diría yo, compañía del Señor Jesús. Juan y Andrés. ¿Y qué hace Juan y Andrés? Vamos leemos Juan capítulo 1, versículo 41, a ver qué dice, si alguno puede leer ese versículo. 1:41. Juan 1:41 dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Ahí está. Fíjense que no fue el primer discípulo Pedro, fue Juan y Andrés. Y Juan y Andrés hacen de evangelistas. Y van y anuncian a Simón, que después el Señor Jesús le pone Pedro. ¿Sí? Le pone Pedro. Entonces, no era Pedro el primer discípulo. Y le cambia el Señor Jesús y le da el nombre de Cefas, o sea, piedra, ¿no? Y al día siguiente el Señor Jesús agrega 2 más al grupo de 3 discípulos. 2 más. Y eso, Felipe, ¿y quién? Y Natanael. Si vamos a ver a la lista de los 12 discípulos, por eso a lo mejor tu confusión, vamos a ver que no hallamos el nombre de Natanael. Porque siempre se lo conocía por Bartolomé. Por eso cuando hacemos la lista de los 12 discípulos no aparece Natanael, fíjense ustedes, pero sí Bartolomé, porque se supone que era este discípulo. Entonces vemos que no podemos pasar por alto el hecho de la importancia que todos estos, al ver a Jesús, reconocieron que era el Mesías. Miren Natanael, en Juan 1:49, miren la expresión de Natanael. Rabí, tú eres el Hijo de Dios,
tú eres el rey de Israel. Fíjense que dice eso, ¿lo tienen? Sí. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Israel. Tremendo. O sea, en cuanto a su divinidad, como también reconocen su obra mesiánica. Y nosotros también sabemos que Cristo es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador y es el Hijo de Dios. Eso nosotros lo reconocemos. ¿Y terminamos entonces viendo ahora cuál era el primer milagro? Lo encontramos en Juan capítulo 2, versículo del 1 al 12. El testimonio de Juan y la vocación de esos primeros discípulos tuvo lugar en Betsaida, al otro lado del río Jordán. Ahora el Señor Jesús cruza el Jordán y va hacia la ciudad de Caná de Galilea. Esta era la ocasión para que el primer milagro se hiciera. Vamos a ver Juan capítulo 2, versículo 11. A ver, si alguno me lo puede leer. Sí. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahí está. Entonces, ¿cuál fue el propósito de este milagro? Número 1, para manifestar su gloria. Y número 2, para que los discípulos creyesen en él. Entonces, este milagro fue exclusivamente para esto. Todo lo que sucedió ahí. Pero solamente el propósito era, número 1, para que se manifestase la gloria del Señor, y número 2, para que los discípulos creyesen en él. Yo creo que hoy día pasa esto. Yo creo. No me daría el tiempo para explicar esto que estoy diciendo, pero lo podemos ir viendo en próximos programas. Pero yo creo que esto está ocurriendo. La manifestación sobrenatural del Señor sobre la iglesia para que el mundo crea. Repentinamente dice, se había acabado el vino en la fiesta. Y dice el texto, había 6 tinajas allí que se usaban en el rito de la purificación. Si ustedes leen el texto, estoy tratando de leerlo rápidamente, y cabían un total de más o menos 500 litros. Todo esto fueron llenos de agua según la orden del Señor. Inmediatamente fue cambiada ese agua en vino. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Impresionante. Ahora vamos a ver el capítulo 2, versículo 4. ¿Qué dice ahí? María, la Madre del Señor, es la que ordena todas las cosas. Y ella dice, haced todo lo que dijere, dijo ella. A ver, lean esto. Versículo 4, Sí. 2:4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, en el versículo 5, haced todo lo que os dijere. Ahí está. El Señor Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Por qué le dice eso? Por ejemplo, ¿qué a mí y a ti, mujer? Y esta es una expresión hebraica que tiene que ver con que yo no tengo nada que ver con vos, digamos, de alguna manera. No tenemos nada en común. La expresión hebraica quiere decir eso. Yo no tengo nada que ver con vos, no tengo nada en común con vos. No, nada que ver, no tengo nada en común. No compartimos. Era la madre. ¡Oh! Fuerte, más o menos como cuando la predicación de Juan el Bautista. ¿Qué tienes conmigo, mujer? No una falta de respeto que le hace el Señor Jesús a María, sino que está diciendo que en realidad pone una distancia entre Jesús y su madre, de modo que
esa expresión, su punto de vista, sus propósitos, sus intereses, nada tienen que ver. Porque María tenía su propósito, su interés en las cosas de esta tierra, pero, y también en el Señor, pero en las cosas de esta tierra. Pero el Señor Jesús, todo su interés era en las cosas del cielo. Todo su interés tenía que ver con su obra mesiánica. Así que, acabada que fue la fiesta, Jesús junto con su madre y sus hermanos y sus discípulos se van a Capernaum, donde hacen su morada por un corto tiempo. Y después ya el Señor Jesús comienza su ministerio. Interesante, interesante. Hay tantos aspectos que me gustaría compartir, pero, por ejemplo, cuando Juan el Bautista, ante los sacerdotes, cuando el bautismo, da un testimonio negativo diciendo que él no es el Cristo, no es Elías, no es el profeta. Y luego positivamente declara, yo soy una voz del que clama en el desierto. Y después dice, no soy digno de desatar la correa del zapato del Señor. Y al día siguiente Juan identifica a Cristo como el Mesías esperado, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Él, de alguna manera, como con María, no es que tenían cosas en común. Él, la tarea que tenía era preparar el camino para el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, y lo declara, es el Cordero de Dios, es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Esto es Jesucristo. Y queda bien definido quién es uno y quién es otro. María no es redentora, no es la que tiene la obra redentora, es el Señor Jesús en la obra redentora. Entonces, por eso dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No tenemos nada en común, no tenemos nada en común. Sí, somos, es la mamá en este mundo, es el vaso que Dios utilizó para traer al Señor Jesús a esta tierra. Y damos gracias a Dios por ese vaso, seguramente preparado, un vaso que estaba listo, una mujer santa de Dios, pero tenía su naturaleza humana, propiamente humana. Y acá el Señor Jesús dice, no tienes nada conmigo en esta obra mesiánica, no tienes que ver, no tenemos cosas en común en ese punto. Y queda bien definido, y ya vamos a ver entonces, da comienzo a este ministerio público, todos estos detalles. Y cómo no, a mí me emociona cuando recorro cada paso del Señor Jesús, la obediencia. Como decía, en Él estaban las dos naturalezas. Y entonces es un aliento para nosotros, porque decimos, si Él pudo en su naturaleza humana, se hizo pecado como nosotros, intentó ser uno como nosotros de todas las maneras, fue tentado, fue al bautismo, fue a la cruz, cargó nuestros pecados, ¿cómo nosotros no podemos hoy librarnos? ¿Cómo nosotros no podemos, como dice la Escritura, resistir a la tentación y salir victoriosos, por ejemplo? ¿Cómo no podemos nosotros hoy decir, en todo soy más que victorioso? Porque en Él somos más que victoriosos. Porque Él venció, yo puedo vencer. Porque si Él está en mí, ¿quién contra nosotros? Gloria al Señor. Este es un programa, una voz, y vamos entonces finalizando ya nuestro encuentro. Gracias a todos, Dios los bendiga. Luego si podríamos poner las preguntitas en la placa, en una plaquita, para que usted en su casa, no sé cuál es la cámara esta, aunque ya
acá, en su casa pueda tomar esas preguntas y ir repasando, intenta responder esas preguntas y así va repasando la lección de hoy. Bueno, nos despedimos con nuestra querida hermana Dayana, que nos dirige en esta adoración al Señor. Sopla el viento de cualquier lugar y no sé en qué dirección irá. Por la fuerza de la gravedad puedo yo sobre la tierra estar. Y no entiendo cómo sucede. Muchas cosas son misterios sin resolver. Pero sí sé que estás conmigo siempre y sé que eres el mismo de ayer. Sé que puedo confiar en que serás fiel por la eternidad. Pero sí sé que tu amor no cambia y sé que tu poder eterno es. Sé que un día pasará la tierra y tú allí estarás. Desde el alba hasta el anochecer corre el hombre sin saber qué hacer. Las noticias van de mal en peor. Vive el mundo bajo gran temor. Y aunque reine la incertidumbre,